Muy buenos días. ¿Está bien? Dios les bendiga en esta mañana. Qué bueno poder estar reunidos hoy aquí. Qué privilegio poder compartir la palabra en esta mañana. Pero como siempre, si me paro aquí, solamente yo, de nada sirve. Entonces, permítanme orar en esta mañana y entregarle este tiempo al Señor y que Él sea estando con nosotros aquí en esta mañana. Padre amado, yo te doy gracias por este tiempo, yo te doy gracias por esta mañana, Señor, que podemos estar reunidos de esta forma, Señor, virtual, pero estar reunidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Señor, te damos gracias porque tú estás en cada una de nuestras casas, tu presencia llena cada una de nuestras casas, Señor. En esta mañana yo te pido que tú tomes el control de mi mente, de mi corazón, de cada palabra que sale de mi boca, Señor. Espíritu Santo, yo te necesito en esta mañana y que seas tú a través de mi vida, Señor. Habla, renueva, Señor, trae nuevas fuerzas, Señor. Te damos gracias porque tú estás con cada uno de nosotros y en esta mañana, Señor, te entregamos este tiempo, Señor, y confirma tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Desde la semana pasada empezamos una nueva serie. El pastor estuvo hablándonos un poco acerca de la esperanza, ¿no? Espero que haya quedado en nuestros corazones, en nuestra mente y la estemos poniendo en práctica. Y en esta mañana, siguiendo con ese tema, Dios me hablaba y me daba una palabra para esta semana, para este domingo, y le puse como título Restaurando la Esperanza. Restaurando la Esperanza. Y para comenzar quiero contarles sobre la vida de un neurólogo, psiquiatra, filósofo. Él se llamaba Viktor Frankl. Él era austríaco, de familia judía. Y él fue el fundador de la logoterapia y del análisis existencial. Uno de sus libros más conocidos es El hombre en busca de la libertad. Recomendado, si no lo has leído, te recomiendo, es un libro no tan largo, pero muy interesante que habla de lo que les voy a contar a continuación. En septiembre de 1942, su esposa y sus padres, y también él, fueron deportados a un campo de concentración cercano a Praga. De 1942 a 1945 estuvo en 4 campos de concentración, incluyendo Auschwitz. Espero haberlo dicho bien. Conocido como el campo del exterminio. Lo que experimentó en esos años es algo inimaginable y en su libro podemos leer con detalles, pero él logró sobrevivir a estos varios campos de concentración donde pasó, pero no así su mujer, tampoco sus padres, tampoco su hermano, ni su cuñada. Perdió a muchos colegas y amigos en esos campos de concentración. Tanto la teoría como la terapia de Viktor Frankl se desarrolló a partir de sus experiencias en estos campos de concentración nazi. Al ver él quién sobrevivía y quién no, muchos de los casos no dependía de ellos, pero al ver quién sobrevivía y quién no,
él concluyó que el filósofo Nietzsche estaba en lo cierto cuando decía esto: aquellos que tienen un porqué para vivir pese a la adversidad, resistirán. Él pudo percibir cómo las personas que tenían esperanza de reunirse con sus seres queridos, aquellas personas que poseían proyectos que sentían como una necesidad inconclusa, aquellos que tenían una gran fe parecían tener mejores oportunidades que los que habían perdido toda esperanza. Me sorprende mucho su historia. De verdad, si puedes leer el libro El hombre en busca de la libertad, de verdad es algo realmente que llena de esperanza. Este hombre sobrevivió a 4 campos de concentración manteniendo su esperanza. Entonces yo te pregunto en esta mañana, ¿podemos vivir sin esperanza? De poder se puede, pero ¿qué tan difícil es? Y Dios me llevaba en esta semana a una historia de la Biblia, un momento que pasó Israel, que también fue un momento muy difícil. Y es una historia que me gusta mucho, de hecho ya lo he compartido con los jóvenes varias veces. Y en esta historia se da un tiempo donde Israel vive en un círculo vicioso, ¿sí? Donde pecaban, venían las consecuencias, se arrepentían y Dios los rescataba y de nuevo en unos años volvían a pecar, venían las consecuencias, Dios los rescataba y así sucesivamente vivieron por muchos años en este círculo vicioso. Y durante estos periodos Dios levantaba personas para usarlas y liderar a Israel para liberarles de lo que estaban sufriendo, de las invasiones, de las conquistas, del robo que sufrían todo el tiempo en ese periodo. Y una de las personas que Dios levantó en ese tiempo es Gedeón. Y a mí me gusta mucho Gedeón porque en ciertos aspectos logro identificarme mucho con él. Y su historia la encontramos en Jueces 6, pero antes quiero contarles un poco del contexto en el que estaba Israel y estaba Gedeón. Y la Biblia nos cuenta que los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y entonces Dios permitió que un pueblo vecino a ellos, los madianitas, vinieran e invadieran e hicieran lo que quisieran con ellos durante 7 años. Dice que esta gente era tan mala que los israelitas buscaban dónde esconderse, en cuevas, en montañas, en los bosques, donde sea buscaban dónde podían esconderse. Porque cada vez que estos invasores llegaban, saqueaban todo lo que habían. Cada vez que los israelitas estaban en época de cosechar lo que habían sembrado, ellos llegaban y se llevaban todo lo que habían sembrado. Y no solamente se robaban eso, sino que destruían todo a su paso. La Biblia nos dice que eran como una plaga de langosta, que destruían las cosechas a lo largo del país, y no solo eso, sino que se robaban las ovejas, cabras, ganado, todos sus animales. Y no solamente eso, sino que no les dejaban nada que comer a los israelitas. Nos dice la Biblia que llegaban con sus carpas, camellos, y eran tanta gente lo que llegaban que no se podían contar.
y no se iban hasta que todo quedaba desolado, todo quedaba destruido. Los israelitas obviamente pasaban mucha hambre a causa de esta situación por la que estaban viviendo. ¿Cómo crees que estaban los israelitas con todo esto? ¿Cómo crees que se sentían? ¿Quién puede juzgarlos por estar desesperanzados? ¿Qué esperanza podían tener si cada vez que sembraban algo venían y se llevaban todo? ¿Qué ganas debían tener de emprender? ¿Qué ganas tenían de seguir adelante sin saber qué les esperaba el siguiente día, la siguiente semana, el siguiente mes? Que en cualquier momento podrían volver de nuevo estos invasores y ellos debían correr de nuevo a encerrarse en sus escondites y se iban y salían de nuevo y después volver a encerrarse. Y tal vez no era solo la comida, sino todo lo que ellos construían, todo lo que hacían, quedaba en la nada. ¿Qué motivación podían tener? Difícil, ¿no? Difícil tener que pasar por situaciones así. Y ahí aparece en escena nuestro personaje de hoy, Gedeón. Y quiero que leamos su historia y veamos cómo se encontraba. Entonces, ahora sí vamos a Jueces 6. Jueces 6 y vamos a leer del versículo 11 hasta el 24. Jueces 6 del 11 al 24. Y dice así: Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra, que pertenecía a Joás del clan de Abiaser. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando el trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: Guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Entonces el Señor lo miró y le dijo: Ve tú con tus fuerzas, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. El Señor le dijo: Yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Si en verdad cuento con tu favor, respondió Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme de que realmente el Señor es el Señor quien habla conmigo. No te vayas hasta que traiga mi ofrenda. Él respondió: Aquí me quedaré hasta que regreses. Entonces Gedeón fue deprisa a su casa, asó un cabrito y horneó pan sin levadura con una medida de harina. Luego llevó la carne a una canasta y el caldo en una olla. Puso todo delante del ángel quien estaba debajo del gran árbol. Así que el ángel del Señor le dijo: Pon la carne y el pan sin levadura sobre la piedra y derrama el caldo sobre ellos. Y Gedeón hizo todo lo que se le indicó. Entonces el ángel del Señor tocó la carne y el pan con la punta de la vara que tenía en la mano, y de la piedra salió fuego que consumió todo lo que Gedeón había llevado, y el ángel del Señor desapareció. Cuando Gedeón se dio cuenta de que era el ángel del Señor, clamó: Oh Señor soberano, estoy condenado. He visto cara a cara al ángel del Señor. No te preocupes, le contestó el Señor, no tengas miedo, no morirás. Entonces Gedeón construyó un altar al Señor en ese lugar y lo llamó Yahvé Shalom, que significa el Señor es paz. Dejemos hasta ahí la lectura, pero miremos un poco cómo estaba Gedeón. Gedeón
su situación no era muy diferente a las de los demás israelitas. Él también estaba lleno de desesperanza. ¿Y qué causó esto en Gedeón? Primero, Gedeón no reconocía a Dios. No reconoció que era Dios mismo el que estaba hablando con él. Cuando se presenta el ángel del Señor, que sabemos el ángel del Señor en el Antiguo Testamento es lo que se conoce como cristofanía o es el mismo Jesús, en otras palabras, él piensa que es un hombre más, un hombre cualquiera que se acercó a hablar con él y recién al final él se da cuenta que estaba hablando con Dios mismo. La desesperanza también lo lleva a cuestionar a Dios. Si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? No sé si alguna vez te pasó eso por la cabeza. Si Dios está con nosotros, ¿por qué tengo que pasar por esto? La desesperanza lo llevó a dudar de Dios. ¿Dónde está ese Dios de milagros, el que nuestros antepasados nos hablaban? Aquel que decían que nos sacó de Egipto. También la desesperanza le llevó a no creer la palabra que el ángel del Señor le estaba dando. Cuando le dice que él rescataría a Israel y él le dice, yo soy el más débil de los débiles. Y otra cosa que veo que hizo la desesperanza en Gedeón fue que lo llenó de indecisiones. Le dice, si de verdad cuento con tu favor, espérame aquí, quiero que me des una señal. Y si lees más adelante en los siguientes versículos de ese mismo capítulo 6, Gedeón de nuevo le dice, Señor, si de verdad estás conmigo, voy a poner esta lana aquí y que amanezca de tal forma, y al día siguiente hace, bueno, pero ahora lo contrario. Era un hombre indeciso a causa de la esperanza, a causa de toda esa situación que ellos estaban viviendo. Y pienso en esta situación que nos está tocando vivir en este tiempo, y muchas veces todo esto nos puede también llenar de desesperanza. Momentos difíciles que nos ha tocado pasar en este tiempo, nos puede pasar lo mismo que Gedeón. Podemos llegar a dudar. Podemos tal vez no ver a Dios en nuestro día a día. Podemos cuestionar y llenarnos de indecisión. ¿Dónde está Dios en todo esto? Si Dios hace milagros, ¿por qué no hizo cuando pasó esto o aquello? No sabemos cuándo nos van a volver a encerrar, entonces ¿para qué emprendo? ¿Para qué hago tal cosa? O podemos preguntarnos, ¿para qué abrir la iglesia si no sabemos cuándo nos pueden volver a encerrar? Y nos podemos llenar de desesperanza por todo esto que nos está tocando vivir en este tiempo. Pero, ¿cómo hizo Dios para sacar a Gedeón de esa desesperanza en la que se encontraba y lo convirtió en ese guerrero que salvó a Israel? ¿Y cómo puede hacer también con nosotros? ¿Cómo puede sacarnos de esa desesperanza? Por eso hoy quiero que miremos cómo Dios restaura nuestra esperanza. Cómo Dios restaura nuestra esperanza. Y lo primero que veo aquí en Gedeón, que Dios hizo en la vida de Gedeón y que quiere hacerlo en la nuestra, es
restaurando nuestra identidad. Restaurando nuestra identidad. Y en el versículo 12 del capítulo 6 dice: entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. En el 14 vuelve y le dice: entonces el Señor le miró y le dijo: ve tú con tus fuerzas que tiene y rescata a los israelitas de los madianitas. Yo soy quien te envío. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. ¿Cómo era la situación de Gedeón? ¿Cómo se encontraba él? Él dice: yo soy el más débil, mi familia es la más insignificante, la menos importante de la tribu. Como Gedeón, muchas veces podemos tener una identidad llena de duda, una identidad llena de indecisiones, llena de inseguridad, llena de falta de fe. Pero ¿qué hace Dios con Gedeón? Dios se le aparece y le dice: guerrero valiente. Y en ese momento podía parecer hasta un sarcasmo de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Gedeón estaba escondido en el lagar. Muchas veces no sabemos qué es eso, pero es el lugar donde se pisaban las uvas para el vino. Escondido, tal vez tenía miedo. Y Dios viene y le dice: guerrero valiente. Dios estaba restaurando su identidad. Después le dice que vaya con su fuerza a liberar a Israel. Yo soy quien te envía. Déjame decirte, Dios ve mucho más allá de lo que tú mismo puedes ver en tu vida. La desesperanza nos puede hacernos ver como incapaces, como Gedeón mismo se veía. ¿Cómo yo voy a rescatar? Pero Dios restaura nuestra identidad para que podamos vernos como Él nos ve. Sinceramente, yo no podría estar parado aquí si no me viera a través de los ojos de Dios. Si Dios nos restaura nuestra identidad, la esperanza se puede volver solamente en una emoción y no pasa de ahí. Porque nunca voy a estar o nunca voy a creer en poder hacerlo, nunca voy a estar listo para hacerlo. Necesitamos que Dios restaure nuestra confianza para poder confiar en Él, confiar en sus planes, confiar en lo que Él nos ha dicho. Entonces lo primero, o cómo Dios restaura nuestra esperanza, primero restaurando nuestra identidad. Lo segundo que veo es restaurando su presencia en nuestras vidas. Restaurando su presencia en nuestras vidas. Recordemos que Israel le había dado la espalda a Dios, llevaban 7 años siendo oprimidos por los madianitas. Y la presencia de Dios, poco o nada en ese tiempo. Pero Dios, cuando se le aparece a Gedeón, primeramente en el versículo 12 le dice: el Señor está contigo. Después en el versículo 16 vuelve y le dice: yo estaré contigo. ¿Qué cambia con la presencia de Dios en nuestra vida? ¿Qué cambió con la presencia de Dios en la vida de Gedeón? Todo. Porque ellos habían abandonado la presencia de Dios, habían ido detrás de otros dioses.
Y sin la presencia de Dios estaban indefensos y no había esperanza. Ellos llevaban 7 años cuando se acordaron de volver a Dios. Porque es necesario que Dios restaure su presencia en nuestras vidas. Porque nos abandonó. De ninguna manera Dios no nos ha abandonado, pero muchas veces puede pasar de que nosotros nos acostumbramos a Dios, como lo hacemos con muchas cosas en nuestras vidas. Nos acostumbramos y dejamos de darle la importancia que realmente tiene, que realmente se merece. Y eso pasó con Israel. Ellos se acostumbraron y de nuevo hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Por qué necesitamos que Dios restaure su presencia en nuestra vida? Porque tal vez en medio de la desesperanza, tal vez en medio de las dificultades, de los momentos difíciles, descuidamos su presencia. Dejamos que la duda, la incertidumbre, que los cuestionamientos dominen nuestra mente. Y descuidamos su presencia en nuestras vidas. Por eso es necesario que Él restaure su presencia en nuestras vidas. Por eso es necesario que nosotros dejemos que Él meta mano y nos diga, yo estoy contigo. Recordemos que Él está con nosotros. Sin la presencia de Dios a pleno en nuestras vidas. ¿Por qué digo a pleno? Porque muchas veces podemos estar haciendo cositas, pero no dándole la importancia que realmente tiene. Pero con la presencia de Dios a pleno en nuestras vidas, es muy difícil que la desesperanza tome ventaja en nuestras vidas. Con la presencia de Dios a pleno en nuestras vidas, es muy difícil que la desesperanza tome ventaja en nuestras vidas. Dios restaura nuestra esperanza restaurando su presencia en nuestras vidas. Tercero, ¿cómo más restaura Dios nuestra esperanza? Restaurando nuestra adoración. Y desde el versículo 19 en adelante, dice entonces Gedeón fue deprisa a su casa, asó un cabrito y horneó pan sin levadura con una medida de harina. Luego llevó la carne en una canasta y el caldo en una olla. Puso todo delante del ángel, quien estaba bajo el gran árbol. Así que el ángel del Señor le dijo, pon la carne, el pan sin levadura sobre esta piedra y derrama el caldo sobre ellos. Y Gedeón hizo lo que le indicó. Entonces el ángel del Señor tomó la carne, el pan, y con la punta de la vara que tenía en la mano, y tocó con la punta de la vara que tenía en la mano, y de la piedra salió fuego que consumió todo lo que Gedeón había llevado. Y el ángel del Señor desapareció. Cuando Gedeón se dio cuenta de que era el ángel del Señor, clamó, oh Señor soberano, estoy condenado, he visto cara a cara al ángel del Señor. No te preocupes, le contestó el Señor, no tengas miedo, no morirás. Entonces Gedeón construyó un altar en ese lugar y lo llamó Yahvé Shalom, que significa el Señor es paz. Gedeón ofrece un sacrificio al principio con un poco de duda. No, él no estaba seguro de quién era al que le estaba llevando esto. Y cuando el ángel del Señor quema todo lo que había llevado, Gedeón se da cuenta, y recién Gedeón se da cuenta con quién estaba hablando.
Ahí recién Gedeón reconoce y piensa, ay, me voy a morir. Pero Dios le dice, no, tranquilo, no vas a morir. ¿Qué hace Gedeón? Levanta un altar en ese lugar y lo llama Dios de paz. Entendamos bien, en ese momento, en esa época, no se levantaban altares para Dios. Se levantaban altares a otros dioses. Ellos tenían tal vez su confianza en cualquier cosa menos en Dios. Pero Gedeón decide levantar un altar en ese lugar. Y la adoración no es solamente cantar o las canciones lentas. Cantar es una buena forma de adorar a Dios, de hacerlo. Y de hecho a veces no le damos la importancia que tiene. Pero la adoración es un estilo de vida. Es vivir con la presencia de Dios presente en nuestras vidas todos los días. Porque cuando adoramos a Dios estamos recordando y reconociendo todo lo que Dios es, aun cuando no podemos ver que sea así en ese momento. La desesperanza muchas veces no nos deja reconocer quién es Dios. No nos deja confiar en Dios. En cambio, con nuestra adoración nos llena de esperanza por reconocer cada día quién es Dios. La adoración me lleva a mí a recordar todo lo que Él es, a recordar y tenerlo presente, aun cuando no puedo ver. Gedeón levantó un altar para adorar a Dios, cuando en ese momento no era muy común. Dios restaura nuestra esperanza, restaurando nuestra adoración. Para nadie es extraño, es diferente, o nadie sabe, no nadie sabe que vivimos tiempos difíciles. Son tiempos difíciles los que estamos viviendo y en Paraguay, en la ciudad donde viven mis papás, en estos días hubo un caso muy triste. Una persona de la iglesia de allá de mis papás pasó una situación muy complicada cuando en noviembre uno de sus hermanos se enfermó por este virus, por el COVID, y después de estar un tiempo en terapia en la UCI, falleció. Y fue un golpe muy duro para ellos. En enero, otro hermano también queda infectado por este virus y también fallece. No, como si esto no fuera suficiente, a los 15 días falleció el papá y al día siguiente la mamá. Todos a causa de este virus. Y yo no podría culparlos de que tengan desesperanza después de vivir algo tan difícil así. Vivimos tiempos difíciles en estos días. Y yo no sé cuál sea la situación por la que tú estés pasando,
No sé si es que ya estás cansado del encierro. No sé si las relaciones en tu familia se han complicado. No sé si tienes algún familiar enfermo. Si perdiste personas cercanas. Si perdiste negocio y la desesperanza comenzó a ganar lugar en tu vida. Pero hay algo que hicieron los israelitas que cambió su situación. Ellos en medio de la desesperanza que estaban viviendo, ellos en medio de la situación que estaban pasando, ellos clamaron a Dios. Puedes estar en desesperanza porque estamos viviendo situaciones difíciles. Pero en medio de la desesperanza, clama a Dios. Porque Dios responde. Y así como a Gedeón, Dios quiere restaurarnos en esta mañana. Dios quiere restaurar nuestra esperanza. En esta mañana Dios te dice, guerrero, guerrera, valiente, yo estoy contigo. Dejemos que Dios restaure nuestra identidad. Dejemos que Dios restaure su presencia en nuestras vidas. Dejemos que Dios restaure nuestra adoración en esta mañana. Necesitamos que Dios restaure la esperanza en nuestras vidas, porque vivimos en épocas donde el positivismo abunda, pero la esperanza escasea. Necesitamos personas portadoras de esperanza en este tiempo. Personas que lleven a un mundo lleno de desesperanza, esa esperanza que solamente Dios nos puede dar. Y tal vez las cosas nos cambien a nuestro alrededor, tal vez tengamos que vivir momentos difíciles todavía. Pero con nuestra esperanza restaurada y puesta en Dios, es mucho más fácil. Es posible seguir viviendo con esperanza. Y ustedes saben, ya nos conocen a Dani y a mí, saben que la adoración es muy importante para nosotros. Y que siempre nos gusta cerrar con una adoración cuando predicamos. Porque esto también te sirva a ti en la semana cuando vuelvas a escuchar tal vez esta canción, a recordar lo que Dios nos ha hablado. Y esta semana mientras estaba preparando, pensando, meditando en todo esto que Dios me estaba dando para compartir hoy, mi cuñado le envía a Dani una canción que llegó justo a tiempo. Y esta canción me recuerda que tengo un Dios que cumple. Esta canción me recuerda que tengo un Dios en quien puedo confiar. Esta canción me recuerda que tengo un Dios fiel. Y que a pesar de las circunstancias difíciles que pueda estar pasando, puedo vivir con esperanza. Ahí en la pantalla va a aparecer el nombre de la canción por si quieres buscarla después. Pero quiero que escuchemos esta canción en esta mañana y no te desconectes todavía. Como dijo nuestro pastor la semana pasada, no solamente veas el culto, participa. ¿Y cómo puedes participar? No es una canción más, lee la letra porque tal vez no te la sepas y deja que Dios vaya renovando
tu adoración vaya renovando, vaya restaurando nuestra esperanza a medida que escuchamos esta adoración. Dios de Abraham, eres Dios que cumplirá cada pacto hasta el final. Una y otra vez te has mostrado fiel y lo volverás a hacer. A pesar de la fuerte tempestad, firme estaré y aprenderá este corazón a confiar en fe. Grande es tu fidelidad en mí. Grande es tu fidelidad en mí. El amanecer al anochecer, yo te alabaré. Grande es tu fidelidad a mí. Eres fiel, oh, eres fiel. El mundo pasará, pero tu palabra permanecerá. Tu historia testificará que eres la verdad. A pesar de la fuerte tempestad, firme estaré y aprenderá este corazón a confiar en él. Grande es tu fidelidad a mí. Grande es tu fidelidad a mí. Del amanecer al anochecer, yo te alabaré. Grande es tu fidelidad a mí. Yo confiaré en Cristo, anclado estoy en Él. Mi esperanza firme nunca me fallará. Yo confiaré en Cristo, anclado estoy en Él. Mi esperanza firme nunca me fallará. Yo confiaré en Cristo.
En el Salmo 39:7, David dice esto: entonces, Señor, ¿dónde pongo mi esperanza? Y él mismo se contesta y dice: mi única esperanza está en ti. ¿Dónde vas a poner tu esperanza? Ahí donde estás, sea la situación que estés pasando, hagamos lo mismo que hizo el pueblo de Israel. Levanta tu oración ahí donde estás. Señor, yo te doy gracias. Yo te adoro por tu fidelidad, Señor. Yo te adoro, Señor, porque eres alguien en quien puedo confiar. Eres alguien que cumple su palabra. Eres alguien en quien puedo depositar mi esperanza, Señor, porque no me fallas. Señor, en esta mañana yo oro por cada uno de tus hijos que está ahí conectado, Señor, que está viendo nuestra celebración, Señor. Yo hoy oro, Señor, para que lo que haya hecho, lo que haya causado la desesperanza en su vida, todo lo que haya muerto, todo lo que se haya secado, Señor, a causa de la desesperanza, hoy, Señor, tú traes esperanza. Esperanza, Señor, que trae nueva vida. Esperanza, Señor, que fortalece. Esperanza, Señor, que levanta. Oro, Señor, por aquellas personas, Señor, que han pasado, están pasando, Señor, dificultades, momentos difíciles, Señor, y se han quedado sin esperanza, Señor. Oro para que tu presencia, Señor, tu Espíritu Santo, en este momento inunde sus vidas. Tu Espíritu Santo, Señor, sea llevándose, Señor, toda desesperanza y sea cambiando por paz, por gozo, Señor, por tu esperanza. Llena de fe, Señor, llévate toda duda, llévate todo cuestionamiento, Señor. Que haya inundado nuestros pensamientos, que haya nublado nuestra mente, Señor, que no nos deja verte, que no nos deja, Señor, pensar con claridad. Para que podamos reconocerte, Señor. Restaura nuestra identidad, Señor. Déjanos vernos con tus ojos, Señor. Déjanos ver todo lo que tú has colocado para nosotros, todo lo que tú has soñado en nosotros. Restaura tu presencia en nuestra vida si la hemos descuidado. Restaura tu presencia, Señor. Si nos hemos acostumbrado a tu presencia, Señor. Sin ti es imposible. Señor, oro en esta mañana para que restaures nuestra adoración, para que te podamos reconocer cada día, Señor, para que te podamos adorar, Señor, cada día. Tú no fallas. Por eso te adoro en esta mañana, Señor. Te bendigo en esta mañana, Jesús. Gracias por ser fiel. Gracias por ser bueno. Gracias, Jesús. Yo te bendigo en esta mañana, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.
Y amén. Deja que Dios restaure la esperanza en tu vida. Necesitamos vivir con esperanza en este tiempo. Damos gracias a Dios por poder estar reunidos un domingo más. Damos gracias por cada uno de ustedes que se conectan. Gracias por su fidelidad. Bendecimos sus vidas. Los extrañamos muchísimo, pero sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas y podemos confiar en Él. Les recuerdo, mañana, lunes, comienzan de nuevo nuestros estudios bíblicos. Si quieres ser parte, por favor, comunícate con el pastor Jair o comunícate aquí a la iglesia. Y el miércoles también tenemos nuestra celebración a través de Zoom. Gracias por estar ahí conectado. Dios les bendiga, que tengan una semana bendecida. Dios los guarde, Dios les bendiga.